Hola, mi nombre es Lady Carolina Manjarres y hoy les voy a explicar las etapas de salida. Las etapas de salida son muy utilizadas como etapas de potencia, ya sea en amplificadores de audio o en las etapas de salida de los amplificadores operacionales. Una función muy importante de la etapa de salida es dar al amplificador una baja resistencia de salida para que pueda entregar la señal de salida a la carga sin pérdida de ganancia. Las etapas de salida se clasifican de acuerdo de la forma de onda de corriente de colector que resulta cuando se aplica una señal de entrada. Como primera clasificación tenemos la clase A. En la clase A tenemos un tiempo respecto a una corriente de colector. Tenemos la corriente de colector que se halla en el análisis DC. Esta también es nombrada como la corriente de polarización. Tenemos una corriente de colector pico, que es del análisis AC, y tenemos nuestra señal sinusoidal. Las características que tenemos en la primera etapa, clase A, son que la corriente de colector debe ser mayor que la amplitud de la señal alternante, que la amplitud de la señal de la corriente de colector pico que estamos amplificando. ¿Qué pasa si la corriente de colector pico es mayor a la corriente de colector del análisis DC? ¿Qué pasa cuando esta es mayor a esta? Cuando tenemos esa relación en la que esta es mayor a esta, lo que ocurre con nuestra señal es que se va a cortar. Cuando se corta, se pierde información y no estaría toda la señal sinusoidal. Otra característica es que el transistor todo el tiempo está conduciendo y es porque está amplificando tanto la parte positiva como la negativa. Como podemos ver acá, el transistor en todo el lapso está amplificando tanto en lóbulos positivos como en lóbulos negativos. Otra característica es que en un ciclo de salida entre 0 y 2pi siempre está conduciendo el transistor. Es decir, que en este ciclo de 0 a 2pi el transistor está conduciendo completamente, parte positiva y parte negativa. Otra característica que podemos ver es que el ángulo de conducción del transistor es de 360, ya que está conduciendo completamente. Ahora vemos el circuito. En el circuito tenemos dos transistores, Q1 y Q2, los dos siendo NPN. Tenemos un voltaje VCC, un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Una resistencia de carga RL, una corriente del emisor 1 de este emisor. La corriente del emisor 2 es la que baja acá, que sería 0. Un voltaje base de emisor 1 del transistor, el primero. Una corriente de polarización, una corriente de la resistencia de carga, una resistencia y un diodo. Esta resistencia va a tierra y el diodo va a la VCC. La segunda etapa es la etapa de salida clase B. Aquí tenemos el tiempo respecto a una corriente de colector y la corriente de polarización, la corriente de colector en el análisis DC, está sobre el 0, o sea, no hay una componente aquí. Tenemos una corriente de colector pico en el análisis AC y las características de la clase B es que solo tiene lóbulos positivos, es decir, el transistor solo está amplificando la parte positiva, o sea, solo está amplificando la señal positiva. Imagínense que aquí va la señal, aquí es como si tuviera esta parte de aquí negativa, pero no se encuentra amplificando esta parte negativa, solo la positiva. Por eso en este caso se recorta acá. La señal de la corriente de colector resultante está sobre una componente resultante de 0 amperios. O sea, esta señal acá de polarización, de la corriente de polarización, es 0. A diferencia de la señal A, que la corriente de polarización estaba acá, tenía un valor diferente a 0. Entonces, al no tener la parte negativa, esto puede ser un problema, ya que la parte negativa no se tiene y se pierde información. Para solucionar esto, se colocaría otro amplificador clase B, que en lugar que amplifique
los lóbulos positivos amplifique los lóbulos negativos. Es decir, si tenemos un transistor con un amplificador clase B en el que se esté amplificando solo los lóbulos positivos, se está perdiendo información en la parte negativa, ¿cierto? Pero entonces si colocamos otro transistor que amplifique los lóbulos negativos, o sea, la señal esté pasando por la parte de abajo, solo la parte negativa se esté rectificando, entonces al sumar estas dos señales, tanto la del amplificador 1 como el amplificador 2, obtendríamos la señal de entrada completa, o sea, toda la sinusoidal, los lóbulos positivos y los lóbulos negativos. Con esto se gana que trabajamos con un poco más de potencia, porque únicamente un transistor conduce al máximo y en el lapso negativo descansa. Esto permite que el transistor llegue a un punto de reposo. Esto hace que se trabaje con mayor potencia. Otra característica, como ya les había mencionado, es que en esta clase B solo uno de los transistores conduce. Si este conduce, este no. Y si este conduce, el otro tampoco. El otro no. El ángulo de conducción en este caso de la clase B, como no se está amplificando la señal completa, sino la mitad, entonces sería de 180 grados. Para el circuito de la clase B tenemos un voltaje VCC, un transistor QN, porque es un transistor NPN, un transistor QP, que es PNP, un voltaje de entrada, una señal de entrada, una señal de salida, una resistencia de carga y una corriente que pasa por la resistencia de carga. Para la operación del circuito tenemos que cuando el voltaje de entrada, el voltaje VI que está entrando por acá, es 0, ambos transistores, o sea QN y QP, están en corte. Y el voltaje de salida V sub 0, o sea la señal de salida, sería 0 voltios. A medida que la señal de entrada, el voltaje de entrada, se hace positivo y rebasa unos 0,5 voltios, el transistor QN conduce y opera como seguidor emisor. En este caso, el voltaje de salida sigue al voltaje de entrada, o sea, el voltaje V sub 0 sería igual al voltaje de entrada menos el voltaje base emisor que se encuentra acá, voltaje base emisor del transistor N. O sea, en este caso, cuando pasa esto, tenemos que el voltaje V sub 0 es igual al voltaje V sub I menos el voltaje base emisor del transistor N. La unión entre el emisor y base del transistor P estará polarizado inversamente por el voltaje base emisor de QN, que es aproximada a 0,7 voltios, o sea, por el voltaje base emisor de aquí. Entonces QP estará en corte. Cuando esto está conduciendo, esto está en corte, o sea, solo conduce el transistor de arriba. Si la entrada, o sea, si esta entrada se hace negativa en más de 0,5 voltios, QP conduce. Si esta entrada de acá se hace negativa, el transistor QP conduce y el transistor QN no conduciría. Entonces QP conduce y actúa como seguidor emisor. Si el voltaje de salida sigue al voltaje de entrada, esto es decir, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada más el voltaje emisor, emisor base del transistor P. ¿Por qué es emisor base? Porque es un transistor PNP. Acá es base emisor porque es NPN. Entonces, cuando este está conduciendo, estos son dos casos. Cuando QN conduce, el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada menos el voltaje base emisor del transistor N. Y cuando QP conduce, tenemos que el voltaje de salida
sería igual al voltaje de entrada más el voltaje emisor base del transistor P. Entonces, del circuito de la clase B podemos concluir que cuando el transistor de aquí, cuando se le proporciona una señal positiva que rebasa los 0,5 voltios, o sea, aquí está circulando una señal de 0 mayor a 0,5 voltios, el transistor QN conduciría y el transistor QP sería corto. Y esta sería la manera en la que representaríamos el voltaje de entrada si el transistor NPN conduciría. Si, caso contrario, el voltaje de entrada que se le estaría suministrando estaría negativo, menor a 0,5 voltios, el transistor QP estaría conduciendo y el transistor QN estaría en corto. Y la manera en la que veríamos el voltaje de salida sería de esta forma: voltaje de entrada más el voltaje emisor base del transistor P. Esto ya que en esta etapa de salida solo conduciría un transistor. Si este conduce, este no. Y si este conduce, este no. En la curva característica, cuando el voltaje VI, el voltaje de entrada, es mayor a menos 0,7 y menor a 0,7, el voltaje de salida es de 0 voltios. Esto lo vemos aquí en la curva de 0 voltios. Mayor a 0,7 y menor a 0,7. Cuando el voltaje de entrada es mayor o igual a 0,7 voltios, esto lo vimos en la operación del circuito que ya les expliqué anteriormente, en el que el transistor N está conduciendo. Cuando el voltaje de entrada es mayor o igual a menos 0,7, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada menos 0,7. Y esto, aquí, digamos que el voltaje de entrada es 1 voltio. Si lo reemplazamos acá, 1 menos 0,7 voltios daría 0,3. Aquí, esto puntico significa 0,3 voltios. Cuando el voltaje de salida de entrada es de 2 voltios, si lo reemplazamos en esta ecuación, 2 menos 0,7 voltios sería 1,3 voltios. Entonces, este punto de acá sería 1,3 voltios. Si el voltaje de entrada es de 3 voltios, 3 menos 0,7 nos daría 2,3 voltios. Si nos damos cuenta, esto está dando una función lineal. Por eso trazamos la línea. En el caso contrario, cuando el transistor P está conduciendo, que el voltaje de entrada es menor o igual a menos 0,7, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada más 0,7 voltios. Entonces, si el voltaje de entrada vale menos 1 voltio, más 0,7 daría menos 0,3 voltios. Si el voltaje de entrada es menos 2 voltios, más 0,7, el voltaje de salida sería menos 1,3 voltios. Y así sucesivamente, y nos damos cuenta que también es una función lineal. Pero esta línea de acá no se va a extender hasta el infinito, sino que va a llegar en un punto en donde se va a saturar. Y a esto lo conocemos como el voltaje de saturación o el voltaje máximo. En este caso, en la parte negativa, tenemos un voltaje también de saturación, pero lo vamos a llamar voltaje mínimo. Aquí, para hacer nuestra gráfica, tenemos la curva característica de la clase B con la onda sinusoidal que entra. Pero vemos que cuando el voltaje, la señal de entrada es 0 voltios, aquí va a haber una distorsión, va a haber un cruce. Esto lo hemos representado en la gráfica ya de salida, la señal de salida, en el que tenemos el lóbulo positivo y el corte acá, que esto también se llama banda muerta. Cuando está 0 voltios, el voltaje entra aquí. Y en este caso también, cuando está 0 voltios, el voltaje entra. Esto se le llama distorsión de cruce. Y es un error que se puede solucionar en la clase siguiente, que es la clase AB. En la etapa de salida clase AB, en la que tenemos el tiempo respecto a una corriente de colector, tenemos una corriente de polarización encontrada en el análisis DC, o la corriente de colector también llamada una corriente de colector pico del análisis AC,
Y vemos que acá la señal está empezando desde la corriente de polarización. Las características de la clase AB es que, a diferencia de la clase A anteriormente vista y la clase B, es que en la clase AB la señal va a estar montada sobre una componente de corriente de polarización y C, o sea, la señal va a empezar desde la corriente de polarización, no desde cero como comúnmente se había venido viendo, sino desde la componente de la corriente de polarización. Ese nivel de corriente va a ser menor que la amplitud máxima de la señal de corriente sobre la cual estoy amplificando. Otra de las características es que, como la señal está un poco más arriba del nivel de cero, él logra amplificar un poco del ciclo negativo. O sea, acá se alcanza a notar que logra amplificar un poco del ciclo negativo. Es como si acuérdense que la señal va hacia abajo, no logra amplificar completamente toda, pero sí una parte del lóbulo negativo. Otra de las características es que aquí podemos ver que el ángulo de conducción se encuentra mayor a 180 grados y menor a 360 grados en la clase AB. Para el circuito de la clase B tenemos un voltaje VCC de entrada, un transistor QN, que es un transistor NPN, un transistor QP, que es un transistor PNP, un voltaje BBB sobre 2, un voltaje BBB sobre 2 para el transistor P, una señal de entrada, una señal de salida, una resistencia RL, una corriente L que pasa por la resistencia, una corriente P que pasa por el transistor PNP y una corriente N que es la del transistor NPN. La distorsión de cruce que ocurre en la clase B anteriormente vista prácticamente se puede eliminar si se polarizan los dos transistores a una corriente pequeña pero diferente de cero. Un voltaje de polarización que vemos en la base del transistor N y en la base del transistor P aparece cuando la señal de entrada y la señal de salida es igual a 0, el voltaje BBB sobre 2, en paralelo con la unión entre la base y el emisor de cada uno de los transistores. En el circuito de la etapa de salida de la clase AB se aplica un voltaje de polarización BBB, que es el voltaje que llega a las bases de cada uno de los transistores, dando lugar a una corriente de polarización IQ. Esta corriente de polarización va a ser igual a la corriente IL igual a la corriente IP, y esta a su vez va a ser igual a la corriente IQ de polarización, y esta va a ser igual a la corriente de saturación elevado al voltaje BBB sobre 2 por el voltaje térmico. Asimismo, para una señal de entrada pequeña en ambos transistores conducen y la distorsión de cruce se elimina por completo. O sea que cuando tenemos una señal de entrada pequeña, los dos transistores están conduciendo y no se tiene la distorsión de cruce, que es esto que se presentaba en la clase B, sino que ya se va a presentar en la curva característica de esta forma. Pasa por el 0 y acá en un momento se satura y acá en otro momento se satura. Voltaje V sub 0 máximo y un voltaje V sub 0 mínimo. Tenemos en la operación del circuito que cuando la señal de entrada se hace positiva en cierta cantidad, el voltaje en la base del transistor N aumenta en la misma cantidad y la salida se hace positiva a un valor casi igual a 0. Entonces tenemos que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada más el voltaje base sobre 2 menos el voltaje base emisor de transistor N. Otra operación es que cuando el voltaje de salida sea positivo, hace que una corriente IL circule por la RL y entonces IN debe aumentar. Esto es de esta forma. Se puede representar IN va a ser igual a la corriente del transistor P más la corriente que pasa por la resistencia RL. Para la curva característica de la clase AB tenemos un
una transición completamente uniforme en la que el voltaje de entrada pasa por el cero y al llegar a su valor máximo este se satura. No pasa por el infinito, sino que se satura, llega un punto en el que se va a saturar. Y en la parte negativa, el voltaje también se satura y lo vamos a conocer como el voltaje de salida mínimo. A modo de conclusión de la clase AB, podemos decir que para un voltaje de entrada pequeño, ambos transistores conducen y a medida que el voltaje de entrada aumenta o disminuye, uno de los transistores se hace cargo de la operación. Como la transición es totalmente uniforme, la distorsión de cruce se elimina por completo. La distorsión que se presentaba en la clase B, que era entre 0,7 o menos 0,7 y 0,7, se elimina completamente en la clase AB. Para la etapa de salida clase C, tenemos esta onda en la que tenemos el tiempo respecto a una corriente de colector y una corriente de polarización que se encuentra sobre el cero. Las características de esta clase es que es muy utilizada en las etapas de potencia en aplicaciones de radiofrecuencia. Si la clase B, que es la clase anteriormente vista, amplificada a la mitad, en la clase C solo amplifica una porción de la señal. Es decir, que si tenemos la señal sinusoidal de esta forma, la clase C solo está amplificando este pico de acá. Este pico de acá amplifica la clase C. Entonces podemos decir que el ángulo de conducción de la clase C es menor a 180 grados, porque es menor a la mitad. Está amplificando solo una parte del lóbulo positivo.